Las Malvinas Argentinas. El baile de las banderas. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el archipiélago que hoy conocemos como Islas Malvinas fue escenario de un constante intercambio de dominios europeos, en un episodio histórico que refleja las tensiones imperialistas de la época y los albores de los cambios políticos en Sudamérica. El primero en establecer una presencia colonial significativa fue Francia. En 1764, el comerciante y navegante Louis Antoine de Bougainville fundó en las islas un asentamiento al que llamó Port Saint-Louis, ubicado en la isla Soledad. La elección del lugar respondió a una estrategia comercial y estratégica. Las islas se encontraban en una posición ventajosa en el Atlántico Sur, ideal para proveer a barcos y facilitar la pesca y la explotación de recursos naturales. Bajo la bandera francesa, el puerto creció lentamente como un punto de aprovisionamiento y contacto entre Europa y las rutas marítimas del hemisferio sur. Sin embargo, la presencia francesa no pasó desapercibida para otras potencias europeas. Los británicos, atentos a expandir su influencia naval y comercial, establecieron en 1765 una base en otro punto del archipiélago, denominada Port Egmont, ubicado en la isla Saunders. Aunque inicialmente la presencia británica era modesta, con el tiempo se consolidó y se transformó en una verdadera guarnición. El encuentro de intereses europeos en un espacio relativamente pequeño desencadenó tensiones diplomáticas. Francia, ante la presión de otras potencias y la dificultad de mantener una colonia tan distante, aceptó ceder sus derechos sobre Port Saint-Louis a España en 1767. España, que ya tenía presencia en el Río de la Plata y veía con recelo el avance británico en el Atlántico Sur, aceptó el traspaso con la intención de reforzar su control regional. Una vez bajo dominio español, las islas comenzaron a ser administradas desde el Virreinato del Río de la Plata, con asiento principal en Buenos Aires. España adoptó una postura firme, consideró a las islas parte integral de sus dominios americanos y reforzó las defensas de Port Saint-Louis, rebautizado como Puerto Soledad, al mismo tiempo que estableció vínculos más estrechos con la población local conformada por colonos y marineros de diversas procedencias. No obstante, las tensiones con Gran Bretaña continuaron. Los británicos no renunciaban a su presencia en Port Egmont y en 1770 llegó incluso a confiscar el asentamiento español durante un momento de escalada diplomática entre los dos imperios. El conflicto fue resuelto al año siguiente por vía negociada. España accedió a restituir Port Egmont a los británicos, aunque ambas coronas reafirmaron sus reclamos sobre las islas. La situación internacional, sin embargo, comenzó a transformarse con rapidez. A comienzos del siglo XIX, el estallido de las guerras de independencia en América del Sur debilitó profundamente la capacidad de España para sostener sus posesiones ultramarinas. La crisis política y militar que sufrió el Imperio español lo obligó a retirar recursos y guarniciones de territorios considerados secundarios, entre ellos las Malvinas. Así, en 1811 España evacuó definitivamente las islas, dejando atrás no solo instalaciones militares y comerciales, sino también una placa que reclamaba su soberanía sobre el archipiélago. Este gesto simbólico buscaba mantener el reclamo español, aunque en los hechos el dominio efectivo cesó con la partida de los últimos soldados y colonos. El baile de las banderas en las Malvinas entre 1764 y 1811 fue, en realidad, un reflejo de los grandes movimientos imperiales europeos, posteriormente, de los cambios políticos en el continente americano. Fue también el preludio de disputas que perdurarían durante siglos, marcando la historia geopolítica del Atlántico Sur. La herencia argentina y el incidente de 1833. El siglo del reclamo silencioso. Tras alcanzar su independencia de España, las Provincias Unidas del Río de la Plata asumieron la herencia territorial de los antiguos dominios coloniales españoles en el Atlántico Sur, entre ellos las Islas Malvinas. Este acto se sustentó en el principio jurídico internacional de uti possidetis iuris, que establecía que los nuevos estados conservarían los territorios que habían pertenecido a la administración colonial de la que surgían. En ese marco, en 1820 el gobierno argentino tomó posesión formal de las islas, reafirmando su soberanía mediante actos públicos y administrativos. Durante la década siguiente, Argentina buscó consolidar su presencia efectiva en el archipiélago.
El punto culminante de este proceso fue la creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos, con sede en Puerto Soledad. Al frente fue designado Luis Bernet, quien impulsó el desarrollo económico, reguló la pesca y la caza de focas, y promovió el asentamiento de población civil. Bajo su administración, las islas comenzaron a integrarse de manera más estable a la vida institucional del joven Estado argentino. Sin embargo, esta etapa de relativa estabilidad fue abruptamente interrumpida. El 3 de enero de 1833, la corbeta británica HMS Clio arribó a las islas, y mediante el uso de la fuerza, expulsó a las autoridades argentinas, izando nuevamente la bandera británica. Este acto no fue acompañado de una declaración de guerra ni de una negociación previa, y se produjo cuando Argentina se encontraba atravesando conflictos internos que limitaban su capacidad de respuesta militar. Desde ese momento, comenzó la ocupación británica moderna del archipiélago. A partir de 1833, Argentina nunca aceptó la pérdida de soberanía sobre las Malvinas. Aunque careció de los medios para revertir la situación por la fuerza, el país sostuvo un reclamo diplomático ininterrumpido durante más de un siglo. Este periodo, conocido como el siglo del reclamo silencioso, se caracterizó por protestas formales, notas diplomáticas y la reiteración constante del derecho argentino sobre las islas en foros internacionales y en la relación bilateral con el Reino Unido. Durante gran parte de ese tiempo, la cuestión Malvinas permaneció relegada en la agenda internacional. No obstante, el escenario comenzó a cambiar tras la Segunda Guerra Mundial y el avance del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas. En este nuevo contexto, Argentina logró internacionalizar el conflicto. El hito fundamental llegó en 1965, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065, que reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. La resolución instó a ambas partes a entablar negociaciones pacíficas para encontrar una solución, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Durante la década de 1970, incluso se produjeron gestos de acercamiento práctico, vuelos regulares del ADE, provisión de combustible por parte de YPF y cooperación logística. Sin embargo, pese a estos avances, las negociaciones de fondo sobre la soberanía siempre chocaron con posiciones irreconciliables, dejando el conflicto abierto y sin resolver. El colapso del diálogo y el 2 de abril. Entre fines de la década de 1960 y comienzos de los años 80, la cuestión de las Islas Malvinas transitó un camino ambiguo, marcado por avances diplomáticos parciales, retrocesos constantes y un progresivo endurecimiento de las posiciones de Argentina y el Reino Unido. Aunque la Resolución 2065 de la ONU había abierto en 1965 una ventana de negociación, con el paso de los años esa oportunidad fue perdiendo fuerza hasta colapsar por completo. Durante los años posteriores a la resolución, ambos países mantuvieron conversaciones intermitentes. Argentina insistía en discutir la soberanía como eje central del conflicto, mientras que el Reino Unido evitaba ese punto y priorizaba la voluntad de los habitantes de las islas. A pesar de esa diferencia fundamental, en la década de 1970 se lograron acuerdos prácticos, vuelos regulares del ADE desde el continente, provisión de combustible por YPF, servicios médicos y educativos para los isleños y una creciente interdependencia logística. Estas medidas generaron una sensación de acercamiento, pero no resolvieron el conflicto de fondo. Hacia fines de los años 70, el clima internacional y regional comenzó a tensarse. En Argentina, la dictadura militar instaurada en 1976 enfrentaba una crisis económica profunda, inflación, endeudamiento externo y un creciente descontento social. El régimen veía debilitada su legitimidad y buscaba una acción capaz de recuperar apoyo popular y cohesionar a la sociedad en torno a una causa nacional histórica. En el Reino Unido, la situación tampoco era favorable. El gobierno de Margaret Thatcher, asumido en 1979, atravesaba una etapa de baja popularidad debido a la recesión económica, el desempleo y los conflictos sociales. En ese contexto, las Malvinas eran consideradas un territorio lejano y costoso,
y algunos informes incluso sugerían una reducción de la presencia militar británica en el Atlántico Sur. El detonante final se produjo en marzo de 1982, con un incidente aparentemente menor: el desembarco de trabajadores argentinos dedicados al desguace de instalaciones abandonadas en las Islas Georgias del Sur, bajo un contrato privado. La izada de la bandera argentina en el lugar fue interpretada por el Reino Unido como una provocación, y la respuesta diplomática elevó rápidamente el nivel de tensión. Para la Junta Militar Argentina, el episodio confirmó la percepción de que el diálogo estaba agotado. Convencidos de que el Reino Unido no reaccionaría militarmente con fuerza, y de que una acción rápida podría forzar una negociación favorable, los mandos militares argentinos decidieron acelerar los planes de recuperación de las islas. La opción diplomática fue desplazada por la vía de los hechos consumados. En la madrugada del 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y tomaron el control de los principales puntos estratégicos. La operación se realizó con escasa resistencia británica inicial, y ese mismo día Argentina anunció al mundo la recuperación de un territorio que consideraba propio desde hacía más de 150 años. Con el desembarco argentino, el reclamo histórico y diplomático se transformó en un conflicto armado internacional. Lo que durante décadas había sido una disputa sostenida en documentos, resoluciones y negociaciones pasó a resolverse en el terreno militar, abriendo uno de los capítulos más dolorosos y decisivos de la historia contemporánea argentina.